En poco tiempo, otro de los segmentos favoritos de En Ruta. Programa que de 6 a 10 de la mañana, Nueva Vida 97.7 tiene para cambiarte la vida esta mañana con nosotros, como de costumbre, ya los jueves a las 7 de la mañana. Magdiel Narváez con este segmento que se llama así mismo, Palabra Viva. ¿Cuál será la porción, la enseñanza que nos va a dejar aquí pegado esta mañana, Magdiel? Se les bendiga a todos en la mañana Amén. de hoy. Ya había anunciado por el Facebook y vamos a estar hablando sobre cuando Jesús no está. Porque quiero aprovechar el texto que está en Marcos para clarificar un par de datos del jueves pasado. Y ese texto está en Marcos 9, versos del 14 al 29. Lo resumimos. Jesús se va al monte con 3 discípulos, con Pedro, Jacobo y Juan, que la gente dice, son los discípulos, los mejores discípulos. No es que sean los mejores, porque eso desplazaría a los otros 9. Son los discípulos que tienen un gran llamado de liderato, pero necesitan estar cerca de Jesús para que Jesús los pula. Estos son como los nenes de la escuela que no se portan bien hasta que la maestra le dice, tú vas a ser mi asistente. ¿Esa relación se da como iniciativa de Jesús de tenerlos cerca o tiene que ver la parte que ellos también querían estar cerca? O sea, es una combinación, Hay una combinación de ambas. Te pregunto. Sí, la pregunta es válida. Hay una combinación porque los 12 querían estar cerca. Pero entonces Jesús toma la iniciativa y de los 12 coge estos 3. Este es el círculo íntimo ministerial. Jesús tiene un círculo íntimo administrativo, que es Juan y Judas. Y lo sabemos porque cuando están sentados a la mesa, no sé si me da el tiempo para todo lo que quiero decir hoy, pero si lo dejamos para el jueves que viene. Las mesas en el tiempo de Jesús son en forma de U. Una U cuadrada al fondo en la base. El líder se sienta en el medio de la pata que conecta las 2 laterales. Las mesas miden como mucho 2 pies y medio de alto, porque aquí no hay sillas. Lo que hay son cojines, se pegan a las paredes, Jesús en el medio y se pone un plato de hummus con pan pita por cada 3 individuos. Es decir, Cristo dice, el que moja el pan en mi plato, ese es el que me va a entregar. Pues entonces Judas tiene que estar o a la derecha o a la izquierda, porque no puede estar en la esquina como lo pintó Da Vinci, porque no llega, la mano no llega. Entonces al otro lado está Juan, porque es el que se recuesta en su pecho. Y eso es lo que nosotros entendemos en exégesis, que es el círculo íntimo administrativo. Los 2 hombres de confianza. Jesús se lleva a Pedro, Jacobo y Juan. Fíjate que Juan está en los 2 círculos, en el administrativo y en el ministerial, al monte de la transfiguración, y deja 9 discípulos en el llano a cargo del ministerio. Y aquí viene el conector con el texto del miércoles pasado. Cuando uno va a leer un texto, lo primero que uno tiene que evaluar es qué libro yo estoy leyendo. No me refiero a la Biblia, sino qué libro de la Biblia. Estoy en Marcos. Déjame ver cuáles son los temas de Marcos. ¿Qué temas Marcos trabaja? Porque cada autor tiene sus temas. Y por eso hay personas que a lo mejor buscan el texto en Lucas y no les parece que es igual o parecido, porque Lucas lo trabaja de otra forma. Por ejemplo, Bartimeo en Lucas no tiene nombre. Perdón. Y en Mateo son 2 ciegos, porque es el papá y el hijo. Bartimeo significa el hijo del ciego, así que es el ciego más el papá, son 2 ciegos. Y como Mateo lo enfoca de otra forma, pues no tiene la misma redacción de Marcos. Ahora, Marcos es el texto base de Lucas y de Mateo, porque ellos tienen en las manos esta historia que se la cuenta a Pedro a Marcos, y Marcos la escribe y le añade los elementos editoriales. Uno de los temas de Marcos, para una hermana que me escribió, es la ridiculez del discípulo, porque el estilo es que a mayor ridículo queda el discípulo, más grande queda el maestro. Eso lo usó Disney World para la película Fantasía. Mickey Mouse haciendo un montón de ridiculeces con el sombrero del mago, hasta que el mago se despierta y pone en orden todos los mapas y todos los cubos que Mickey hizo en el desastre con la vara mágica. Es un estilo de redacción griego de mucha antigüedad, que no se usa para
humillar al discípulo, sino para hacer ver que el discípulo, mientras va creciendo, va a cometer errores, pero va camino a la perfección del maestro. Esa es la técnica. Entonces, si estoy en Marcos, tengo que estar pendiente de que todo le va a caer encima al discípulo. Y este texto, que es el capítulo 9, que precede al capítulo 10, es el que me da la clave para yo entender o interpretar que los discípulos fueron los que mandaron a callar al ciego. Vamos a verlo. Tienen los 9 discípulos. Viene un padre con un hijo endemoniado. O sea que hay pastores que están hablando de que este nene no estaba endemoniado, que este nene lo que tenía era ataques epilépticos porque echaba espuma por la boca. Lo que pasa es que no cuadra con el texto, hermano. Si esa es su interpretación, tenemos un problema bien grande. Porque más adelante Cristo le dice a los discípulos por qué no pudieron echar fuera el demonio. No les dijo que no se preocuparan, que no era un demonio, es que era epilepsia. No lo dice. Como no lo explica, fuera de contexto la interpretación. No le quite al texto, por amor a Dios. No le quite al texto, porque cada vez que le quitamos al texto, reducimos el poder de Dios y la capacidad de Cristo de hacer milagros y proezas al día de hoy. Entonces, los discípulos, hay eruditos que escriben, aún gente que son ateas, que escriben en contra de la iglesia, que dicen que es que los discípulos dijeron, Cristo no está, esto es un bizcocho, o sea, vamos a echar fuera este demonio y esta gente nos va a aplaudir. Es el ego humano. Y es obvio que pasó algo parecido a eso, no estábamos allí, pero lo podemos inferir, porque se formó un revolú. Fíjate que Cristo no está y se formó un desastre. Al punto que cuando Cristo regresa, tiene que preguntar, ¿qué está pasando aquí? ¿Con quién ustedes están peleando? Ustedes pelean, ¿verdad? Ustedes están discutiendo con los escribas. Entonces, un dato adicional es que los escribas tenían por norma que el que trataba de echar fuera un demonio y no lo echaba era porque estaba endemoniado. O sea, que hay 9 discípulos de Cristo frente al público que están endemoniados. Mira la desesperación de estos 9 individuos. Wow. Es como te dejan algo a cargo y tú, es un desastre y el encargado llega. Dice, ¿qué pasó aquí? Yo me imagino que ellos decían, mano, salte, que Cristo viene por ahí. No va a formar un revolú, chico. Entonces usualmente uno lee el texto y se enfoca en la posesión demoníaca del muchacho. Pero otra técnica que le quiero traer a los hermanos es que cuando lean un texto traten de ver cuántos problemas hay dentro del texto. Porque aquí hay 3 problemas. Pueden haber más, pero hay 3 de entrada. 1, el muchachito endemoniado. 2, el papá del nene, que está en crisis. Y lo pasamos desapercibido. Y 3, los discípulos que no pueden echar fuera el demonio. Entonces Cristo llega y este es el elemento espectacular del texto. Cristo pone los problemas en el orden en que los va a manejar. Y eso nosotros tenemos que aprenderlo. Dios tiene un orden. En griego son 2 conceptos que chocan. El griego tiene una especialidad como idioma, especialmente el griego bíblico, que es que una palabra puede tener muchos significados y yo la puedo manejar indistintivamente. Claro, la voy a ajustar al contexto para que sea la mejor interpretación posible. Por ejemplo, usted coge la palabra cosmos, de tal manera amó Dios el cosmos, mundo, órbita, planeta, sistema, humanidad, orden, armonía. Ahí hay 7 ya de cantazo. Entonces usted los va manejando. De tal manera Dios amó la armonía. ¿Qué armonía? Bueno, la armonía que hubo antes del pecado. Dios la vivió. Entonces el pecado rompió esa armonía, pero como Cristo es el verbo que construye las armonías, envió a su Hijo Cristo, que es el verbo, para reconstruir la armonía que había en el principio. Para que tengan un ejemplo de cómo se maneja eso. Pero también en griego se usan los antónimos, que es lo contrario. Entonces lo contrario a cosmos, que es orden, en este texto, es caos. Cristo representa el orden, lo que los discípulos hicieron representa el caos. Porque como Cristo no está, no tenemos idea de cómo es el orden de las cosas.
tenemos más o menos una sospecha de cómo es que podemos hacerlo. Pero hermano, si sacamos a Cristo de la fórmula, se nos va a crear un revolú. Y ya lo sabemos porque lo hemos vivido 1,000 veces. Yo no concibo que en las iglesias se esté predicando mensajes donde Cristo no esté. Que estemos predicando teologías vacías, dirigidas al espectro del humano, a que el humano es el que tiene la capacidad, el humano es el que tiene el potencial. Aquí, si Dios no está, no va a funcionar. Porque estamos estableciendo que el ser humano entonces tiene un plan que Dios se lo tiene que bendecir. No está en la Biblia así. ¿Sabes cuántas veces uno viene donde el Señor a decirle, Señor, tengo este plan que es bien bueno? Oye, plan es bueno. ¿Ah? Plan es bueno. Plan es que si lo miro bien va a bendecir a otra gente. Pero el dice el Señor que yo lo construí. Aquí está, échale tu bendición. Y Dios me va a decir, ven aquí, ¿con quién tú cuentas para que ese plan eche para adelante? Pues yo tengo uno para ti. La idea es ver qué plan Dios tiene, a ver cómo cuadra con el mío y yo ajustarme al de él para que se haga su voluntad. Hay gente que me ha dicho, eso no es así, varón, me lo han dicho. No, y dije, bueno, entonces tú no has leído Getsemaní, donde Cristo le dice al Padre que se haga tu voluntad y no la mía. O sea, Cristo tenía una voluntad humana, que era coger su poder y echar fuera a Roma para poder liberar la opresión de su pueblo. Y es genuino que él sintiera eso, pero se quedaba el ser humano sin salvación. Cristo llega en el texto y dice, ¿qué ustedes están discutiendo? Fíjese que en ese primer verso la gente se arremolina alrededor de Jesús tan pronto lo ven. Este es Cristo, olvídate. Y Jesús trata de poner el orden donde hay un desorden. Jesús le pregunta a los discípulos, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué ustedes discuten con los escribas? Le contesta el papá del nene, mi hijo está endemoniado, lo trajo a los discípulos, no lo pudieron echar afuera. Y Jesús viene y vuelve y dice, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo los voy a soportar? Vamos a parar ahí. ¿A quién Cristo le dice eso? ¿A la gente? No. La gente no tiene culpa. ¿Por qué la gente tiene que creer? Si la gente tiene que ser de espectadores. Ese texto es para los discípulos. Fíjense que dice, ¿hasta cuándo yo los voy a soportar? Y si usted me pregunta hoy, porque sé que me lo van a escribir en algún momento, ¿por qué Cristo dice eso? Porque el texto en Marcos constantemente los discípulos se creen más grandes de lo que son. Los textos en Marcos constantemente, Cristo los agarra fuera de base. Ven acá, ¿qué están hablando ustedes ahí? Y no decían nada, como si no supieran. Y sí, mire, ¿quieres ser el grande? Sé como el que sirve. O sea, ¿a quién vas a engañar? Cristo te está leyendo las líneas donde quiera. Entonces, constantemente vienen con esa idea de que no, yo quiero ser el vicepresidente, no, yo quiero ser el segundo al mando. Y es obvio que aquí hay un debate sobre nosotros podemos hacer esto sin Cristo. Pero sí, lo podían hacer. Lo que pasa era que no era para su gloria, es para la gloria de Él. Cuando nosotros en nuestros ministerios nos creemos que somos los cheches, los grandes, los únicos, los especialistas, se nos caen las ruedas del carro. Nos quedamos a pie. Porque aquí el grande es Cristo. Y lo que vayamos a hacer tiene que ser para su gloria. Si no, el ego empieza a desplazar al Señor y el Señor es todo un caballero. Y cuando ve que nuestro ego se empotrona y se quiere adueñar de lo que le toca al Señor, el Señor dice, ok, te espero en el camino. No te caigas, yo como soy tu amigo y tu salvador y te amo, te voy a recoger. Pero esa caidita te la buscaste tú. Y va a ser la lección para que sometas ese ego hasta donde pueda. Y si es posible, crucifícalo en la cruz de una vez y por siempre. Para que yo me pueda crecer. La mejor oración de eso la tiene Juan el Bautista. Es menester que yo mengüe para que él crezca. Pero es un proceso, no crece de la noche a la mañana. Esta es la gente que me dice, mira, varón, esta es mi tarjeta de presentación para cuando tú vayas a estas actividades me lleves, porque yo quiero cantar. No, hermano, no. Vaya donde Dios le diga que usted cante. Cante en los funerales, cante en las vigilias, cante en los ayunos congregacionales que nadie quiere cantar. Si usted le está cantando al Señor, no es para que lo aplaudan. Es para servir.
Usted quiere predicar, predique a la persona, al vecino suyo, predíquele a Cristo. No hace falta un altar para servir al Señor. Los discípulos dijeron, esta es nuestra plataforma. Magdiel, te pregunto en ese comentario que acabas de hacer, cuando nosotros nos desviamos y pensamos que somos la pieza clave del plan y la gloria es para nosotros, Dios permite que fracasemos, Dios permite que nos derrumbemos, pero no sin antes, y es la pregunta, habernos tratado de persuadir muchas veces para no seguir ese rumbo. Es así, o sea, antes de que cualquiera de nosotros permanezca en una ruta hacia chocar con la pared, Él trató de evitarnos ese golpe. Sí. Todo el mundo que ha vivido eso, yo lo he vivido, soy testigo de ese susurro múltiple, con amor, detente, no lo hagas, porque Él sabe lo que viene. O sea que tenemos la capacidad cuando nos obstinamos de apagar esa voz de Dios, sí, y seguir a toda velocidad contra la pared. Uno de los ejemplos más descomunales es Simón Pedro. Jesús habiéndole dicho, me vas a negar, va y lo niega. Y le dice cómo. Le dice a los discípulos, ustedes van a huir. El Dios nuestro, como tú bien estás planteando ahí, nos ama tanto y tanto y tanto, que va por todos los medios a tratar de evitar que tú sufras un desastre, una crisis innecesaria, porque hay otras que son necesarias, como las que Dios provee en algún momento, permite, si es la palabra correcta, para que sueltes algo que ya tú tenías agarrado de antemano, para que cambies un esquema de pensamiento, para que tú puedas mirar más allá de lo que estás viendo con relación al Dios que te está llamando. Y este es un ejemplo. Aquí los discípulos dijeron, a rayo, se nos fue la mano. Ahora viene Jesús y se va a formar una grande de verdad. Pero Jesús los cogió con calma. Eso es tan espectacular. Lo primero que hace Cristo es que mira al muchachito. Vio que era una posesión demoníaca y dijo, espérate, quédate stand-by, que tú no eres el problema uno. Fíjese que ese no es el primer problema. El primer problema es el Papa. Jesús deja el nene en el piso con la posesión y se va a atender al Papa. Porque este es un hombre en crisis. Este es un hombre que le dice a Jesús desde chiquito, ese demonio lo está volviendo loco. ¿Por qué le hace la pregunta a papá? Para ¿Por qué que se cuestiona a papá? ¿Desde cuándo? Si él sabe. El desahogo. Todas las preguntas que Jesús hace, sí, él sabe las contestaciones. Lo que quiere es que tú las saques hacia afuera. Las liberes. Okay. Nadie le había preguntado. Los discípulos le cayeron arriba a sacar el demonio. Pero nadie tuvo ese detalle de amor. Si ven acá, chico, cuéntame qué ha pasado. A Jesús le gusta hablar con la gente. Aquí hace unos jueves atrás hablamos de la mujer del flujo. Jesús se quedó hablando con ella. La gente necesita hablar con Dios. Ese espacio de sentirme que Jesús se interesa por mi problema. O sea, yo no vine aquí a que tú eches fuera el demonio y ya se acabó. De momento dice, Dios, mira, yo vine a eso, pero Jesús quiere hablar conmigo. ¿Desde cuándo está así? Entonces, ahí se crea una relación entre Jesús y este hombre, donde nos muestra a nosotros claramente que hay un elemento que este hombre ha expulsado de su corazón, y es el amor que él siente por ese hijo. Porque si el muchacho, el demonio, lo tira al agua, si lo tira al fuego y está vivo, quiere decir que ese papá se ha tirado al agua a sacarlo. Se ha tirado al fuego a buscarlo. Que me llama la atención porque inmediatamente Jesús tiene contacto con el muchacho comienza a reaccionar botando el espumarajo, y que Jesús entonces, en vez de lanzarse, que es lo que como a lo mejor hubiera hecho yo, déjame avanzar y lanzarme sobre el muchacho, él no dice que fue donde el muchacho, él dice que fue a preguntarle a papá, oye, ¿desde cuándo pasa esto? Pero el muchacho se estaba revolcando allí. Exactamente. Y botando espuma. Porque para Cristo eso es un estornudo. Por eso yo me imagino. Esto sale así. La actitud de la gente. Vamos a ver con esta parte de emociones. Exacto,
Y lo que tú estás planteando es tan interesante que yo creo sacarle punta. Hermanos, las crisis emocionales son más fuertes que una posesión demoníaca. Una posesión demoníaca, el espíritu la echa fuera al momento. Una crisis emocional puede durar años en un ser humano. Y como diría Elizabeth Guidini, o sea, mi pastora, usted no puede darle terapia a los demonios. ni expulsar fuera los traumas emocionales. O sea, cada cosa tiene su lugar. Cristo dijo, este demonio que está aquí yo lo voy a manejar, olvídate de eso. Pero déjame ver este papá que nadie ha hablado con él hace tiempo. Entonces, fíjate como yo lo veo desde este otro punto de vista. Si Jesús hubiera echado fuera el demonio y hubiera dejado a ese papá en crisis, es un milagro incompleto. Porque el papá se queda con la inseguridad. Volverá a pasar esto. Nadie habló con él. Nadie le explicó. Entonces Jesús lo confronta con amor. Ven acá, cuéntame. A mí me parece tan fantástico que Cristo tenga ese detalle. Me parece... Porque la mayoría de las crisis de los seres humanos, casi en un 50%, se alivian cuando la gente habla. Pero los programas estos de detectives, de forensic files, dicen, en algún momento del camino, el criminal empieza a hablar. Porque la carga lo tiene abrumado. Es una cárcel viviente para muchos de ellos. Entonces este hombre viene años trabajando con eso y dice, y traje mi hijo a tus discípulos y no pudieron echar fuera el demonio. Como quien dice, esta es la última alternativa que me queda. Y tú tienes 12 discípulos y son 9, es un 75% del ministerio. Y no pudieron echar fuera el demonio. O sea, la poca esperanza que tengo se me acaba de caer en canto. Y ahí viene la segunda parte de Jesús. ¿Y tú crees? Ay, sí. ¿Sabes que lo original lo que dice es en griego? ¿Y tú crees que para mí es posible? Vine a tus discípulos y no pudieron echar fuera el demonio. ¿Y tú crees que para mí es posible? Ahora cuadra la contestación del hombre. Yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. En español, el pero es una conjunción adversativa que une dos frases en contraposición. Él es bueno, pero de vez en cuando le dan unos arranques. Entonces, después del pero viene la verdad. El edificio está bonito, pero las ventanas están matadoras, ¿ves? Entonces, tú te fijas en el pero, que es el detalle que va en contraposición de la primera parte de la frase. Yo creo, pero ayuda mi incredulidad. Entonces, yo quiero aprovechar esto porque esto sí que es vital. Y como dice yo, se va a convertir en algo viral también. ¿Qué fe es esa? ¿Qué fe es esa? Es una fe en crisis. Yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. Entonces, cada vez que nos empeñamos en que tenemos que tener fe para que Dios haga algo, este texto hay que sacarlo de la Biblia, porque Él está en crisis. Y Dios hace el milagro. Pero ¿cómo hace el milagro si no tiene casi ni fe? Pero ¿y cómo Cristo va a dejar un hombre arrollado que está demostrando cuánto ama a su hijo? Hay otros elementos que sostienen la fe. ¿Por qué le pregunta desde cuándo está así? Para que vea que aunque se le va a hacer difícil creer, usted tiene un elemento en el corazón bien grande. Es que ese amor por su hijo mueve la mano de Dios también. Y el segundo elemento, la sinceridad. Mira, yo no puedo. ¿Por qué tenemos que engañar a Dios? ¿Por qué tenemos que estar disfrazando una fe que no existe en nuestro corazón? ¿Por qué tenemos que estar inventando una teología de estar declarando y cuestiones? Y aquí lo importante es que nos presentemos frente al Señor tal como somos y el Señor nos va a bendecir porque Dios no quiere lo malo para usted. Miren, la mañana de hoy, si usted tiene la fe como el tanque de gasolina en la raya de la E, no se preocupe, en el camino Dios le va a echar un cuarto de gasolina para que usted se mueva. Usted lo que tiene que ser es sincero con el Señor. Si le duele, le duele. Si le está haciendo canto, lo está haciendo canto. Pero vaya a esa presencia con esa sinceridad. Mira, Señor, lo que yo estoy viviendo me está haciendo canto. Mira, Señor, este dolor. Mira, Señor, este vacío. Mira, Señor, esta angustia. Y el Señor, que todo lo conoce, lo que va a hacer es evaluar tu corazón. Punto. Los discípulos andaban en una situación bien delicada constantemente porque no entendían el ministerio de Jesús. La Biblia hay que leerla de vez en cuando
menos cristiano, menos religioso para poder entender las cosas como son. La gente piensa que Cristo llamó a los discípulos sabían claramente que Cristo iba a morir en la cruz para salvar los pecados al ser humano. No, señor. Yo creo que nadie en el tiempo de Jesús sabía que eso era el ministerio de Jesús. La mayoría de la gente vio a Jesús como el próximo líder político. Es más, los discípulos, hay eruditos que piensan que montaron lo que se llama una estructura, los 12, como si fuera un grupo político que va a enfrentar los nuevos grupos religiosos políticos. Cuando los fariseos se acercan a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el Mesías? Lo que está buscando es decir, dice que sí. Chico, únete al movimiento nosotros para que seas nuestro presidente. No es para seguirlo. Nadie piensa en el Mesías como el Salvador que va a morir en una cruz. Eso es para un mundo judío, eso es una maldición. Morir en una cruz, desnudo, crucificado, azotado por los romanos, eso es grave. Entonces, ¿por qué le presento este cuadro tan grave? Porque a pesar de las percepciones equivocadas que tenían los discípulos y la gente que seguía a Jesús, Jesús seguía haciendo milagros. Jesús siguió manifestando su poder. O sea, yo no tengo la capacidad de detener el poder de Dios. Hermano, yo lo sé. Pues entonces, coja ese estatuto, ese postulado y aplíquelo ahora. Mi falta de fe es imposible que detenga a Dios. Dios es soberano. Y en este texto, Jesús miró dos elementos que nosotros no miramos: el amor por ese hijo y la sinceridad de ese hombre. ¿Cómo Cristo lo deja ir? Los milagros de Cristo son multiplicadores. Cristo hace una sanidad en un lado y eso tiene un impacto como en 40 más por otro. Así que Cristo quiso liberar al hombre de su carga. Cuando lo vio que estaba ready para ver el milagro, dice, ok, ahora es que vamos. Y liberó al muchacho. ¿Cuánto tomó esa liberación demoníaca? Nada. Es que el muchacho cayó en el piso, otro espumarajo. Jesús estiró la mano y lo levantó. Se acabó. Y es lindo. Porque mira lo que el Señor pone en el corazón de uno, ¿verdad? Cuando tus hijos estén en el piso, recuerda que hay un Cristo que mirando tu amor es capaz de estirar la mano para levantarlo. La mano del Señor es tan extensa que es capaz de buscar nuestros hijos en las discotecas, en las barras, en los pubs, en los puntos, en la cárcel, donde estén. Lo que el Señor quiere ver es cuánto amor tú estás poniendo en esa oración por ese hijo. Cuánta crisis te está causando, porque por el amor tuyo Dios puede alcanzar a los otros. Y va a seguir intentándolo hasta que ese otro abra los ojos y diga, wow, Dios me está llamando, como pasó con el pródigo. A mí lo que me sorprende es, mis queridos amigos, en este segmento, que me es grato verlos todos los jueves, que hemos hecho de teología simple, teologías complejas. Una señora vino un día y me dijo, yo quiero que usted lea este libro para que usted me diga su opinión. Cuando yo cogí el libro en las manos, el libro se titulaba Un viaje al centro del infierno. Y yo le dije, hermana, yo no voy a leer ese libro. Me dice, pero ¿y por qué? Porque yo no voy para allá. Porque yo era un libro de un sitio que a mí no me importa, o sea, de que si cuántos pisos tiene, que si la caldera número 4 está Hitler, que si no, por Dios, yo leo un brochure de Disney, menos que eso. ¿Por qué nos tenemos que afanar? Gente que no ha visto un ángel, pero toda la vida se pasan viendo demonios, escuchando voces del infierno. El evangelio es más que eso. No estoy negando la existencia de un mundo espiritual que tenemos que abrir los ojos y verlo como un enemigo poderoso. Pero también la Biblia me dice que ese enemigo está vencido en la cruz del Calvario. Dice que las puertas de la iglesia no prevalecerán, el infierno no prevalecerán en contra de la iglesia. ¿Por qué tengo que temer? ¿Por qué tengo que estar haciendo seminarios de cómo echar fuera un demonio y cómo tengo que entrevistar a los endemoniados y ponerle nombre y la jerarquía? Esto no es para jugar con eso. Quien tiene el poder para echar fuera un demonio es el Espíritu Santo, nunca es el ser humano. Nunca. Porque hay un texto que dice, en tus plazas predicamos,
y oramos por los enfermos y echamos fuera demonios. Mas yo os diré, apartaos de mí. Nunca los conocí, hacedores de maldad. Acá predicaron, sanaron enfermos, echaron fuera demonios y Cristo no los conoce. Es que no lo hicieron ellos, solo hace el Señor. O sea, una persona puede estar siendo usada por el Señor y eso no es una garantía de que esté bien puesto con Él. Era lo único que había para usarlo. Fuerte, pero así es esto. Y entonces Jesús echa fuera el demonio. Para darle un poquito de credibilidad y velocidad a esto. Fíjese que habían 3 problemas. Ya Jesús tiene resuelto 2. Los 2 que resolvió los hizo en público hasta ahora. El papá y el muchacho. Nos queda el problema de los discípulos. Ese problema Cristo no lo atendió en público. Dice que fueron a la casa. Hay gente que dice, ve, Cristo tenía dinero porque ahí dice que entró a la casa. Oikia, oikio, oikinos. 3 palabras en griego para casa. Aquí la que aparece es la que dice la casa de la familia. Cristo no es un solterón con casa. Eso no existe en el tiempo bíblico. Eso solteros con apartamentos en el condado, eso en el tiempo de Jesús, no, eso no es. O te casas o vives con tu familia. Así que tiene que escoger. O Cristo es soltero que vive con la familia o se casó. Usted decide. Yo tengo el choice hecho. Está soltero con su familia. Pero no es en el in-between. Porque si está administrando por 40,000 sitios, no puede tener una casa porque se la van a saquear. Es como la gente no lo ve. O sea, Cristo hizo 1,000 viajes por el mar de Galilea, por dar un número exacto, exagerado, ¿verdad? Unos cuantos viajecitos. Nunca compró un bote, porque el día que Cristo comprara un bote, tenía que dejar de predicar porque tiene que velar el bote, cuidar el bote, estar en el bote, limpiar el bote. Entonces, cuando predica, y uno nunca va en bote a Jerusalén, va a pie. A veces tenemos cosas que son las que nos limitan el ministerio que Dios quiere desarrollar en nosotros. Y Jesús se metió en la casa y allí estaba lo más tranquilo. Y los discípulos llegaron. Yo imagino a los discípulos, pregúntale tú. No, mano, yo no me atrevo. No, chicos, es que hicimos un ridículo. Ahorita ahí, digamos 9. No, dale. Hasta que uno se zafó. Mira, porque no pudimos echar fuera el demonio. Y porque hay géneros que no salen si no es con oración y ayuno. Bien. Género es el singular de generación. Generación aparece en el texto arriba. O generación incrédula. Aquí estamos hablando de otra cosa. Si nos creemos que es que hay que orar y ayunar para sentirnos Superman y Supermujer y echar fuera el demonio, wrong. Es para humillar el ego. Ese género, ¿cuál género? La egolatría no sale si no es con oración y ayuno. Tú no puedes echar fuera un demonio si tú no te pones las manos del Señor para que cuando eso pase, la gloria sea de Cristo. Hay que rendirse. Y, mano, varón, ¿por qué usted, verdad, llega a esas conclusiones? Porque más adelante hay un caso donde Juan viene, no va ni yo creo que 10 versos más adelante, y le dice, Señor, encontramos a uno echando fuera demonios y se lo hemos impedido. Mira eso. La razón, porque no está con nosotros, o sea, porque no es del combo. ¿Y qué le dijo Jesús? No hagas eso. Porque el que hace eso habla bien de mí. Entonces vamos a mirarlo a la inversa, que es una técnica para ver el texto. Aquí hay 9 que hablaron mal de mí, porque no pudieron echar fuera un demonio. Entonces, el que lo puede hacer porque no está en el grupo, ustedes lo mandan a callar. Ustedes son unos generales, ustedes son lo último del mundo, de verdad. Entonces, pregúntate, ¿cómo se llama el que podía echar fuera demonios que no estaba en el grupo? No tiene nombre. Porque es una clave. El anónimo es el verdugo del ego. Hay uno que lo escuchamos echando fuera demonios, pero como no está con nosotros, lo mandamos a callar. ¿Quién es ese? No sabemos. Anónimo. Pues Anónimo está por encima de 9 de ustedes.
porque ustedes no pudieron hacer eso y allí quedaron entre la gente en ridículo y yo quedé en ridículo porque ustedes del grupito no pudieron echar fuera el demonio. ¿Por qué no lo pudieron echar? Porque nosotros somos los discípulos de Jesús, nosotros somos los que sabemos y como aquel no es del grupo, no lo puede hacer. Esto no hay nadie que se pueda adueñar de lo que Dios tiene para todo el mundo. No podemos seguir con esta actitud de ranchos separados, de fincas aparte, de creernos que este sí y este no. Aquí el que sabe cómo es que es Cristo. Cristo es quien determina cómo suceden las cosas. Cristo es quien establece el orden, cómo van a fluir los procesos. Cristo es quien tiene delineado el plan de cómo es que Él va a hacer a cabo su obra. Si nosotros le llamamos a Cristo Salvador, es porque sabemos que somos pecadores y nos va a salvar. Pero necesitamos llamarlo Señor para someternos a Él y rendirnos y obedecerle y hacer su voluntad. Ríndete al Señor, porque cuando Cristo está, las cosas se ponen en orden. Cuando Cristo está, Él determina cómo va a fluir lo que Él ya tiene preparado para ti. Es cuestión de caminarlo en su voluntad y en su presencia y no sentirnos grandes. Y cada vez que nos sintamos grandes, arrodillarnos y si es necesario ayunar para someter nuestra mente, someter nuestros pensamientos y someter nuestros sentimientos y reconocer, porque cada vez que uno se mete en ayuno y oración, uno lo que hace es someter el mundo físico al mundo espiritual. Y entonces cuando el mundo espiritual empieza a tomar el control del físico, te revelan las cosas como son. Señor, yo estaba equivocado, perdóname. Tú aquí eres el gran, tú decides lo que vas a hacer. Y es posible que Dios hasta se pueda tardar, según nuestro tiempo, en decirnos lo que estamos esperando. Pero en realidad no se tarda. Es que lo dice cuando ya tú estás listo para escucharlo. Lo hace cuando tú estás listo para recibirlo. Se manifiesta cuando tú estás disponible para verlo. Entonces me toca a mí, la parte que me toca a mí es ponerme en ese orden para que haya armonía entre Él y yo y ver su poder y su gloria manifestándose en mi vida. Cuando tú te encuentras con un texto como este, tú te das cuenta que a Cristo no lo mueve nada. Él encontró un jebulú, dijo lo que iba a decir. Pero sigo machacando. Ustedes, no, está bien. No pudieron. Ok. Bregamos con eso ahorita. ¡Pum! El papá, asuntos emocionales. ¡Pum! Posesión demoníaca. Segundo, ¡ta! Asuntos teológicos. Con los discípulos en la casa. Y ético también eso. Ajá. Sí, señor. Nosotros no podemos seguir usando los púlpitos para estar arreglando teologías de otra gente porque lo estamos dañando. Use los estudios bíblicos para eso. Yo tenía un pastor que decía, porque yo me subí a un púlpito una vez, un pastor joven, y le quería dar un cantazo a un hermano de iglesia y usar el púlpito para dar una pedra, y el pastor senior, Mr. López, me dijo, ven acá, nene, que voy a hablar contigo. Me llevó al balcón de la casa y me dijo, cuando tú le tengas que dar una pedra a un chivo, llévatelo aparte. No la tires desde el púlpito, porque entonces las ovejas que no saben creen que es con ellos y se resienten y se preguntan, ¿qué le pasará al pastor Narváez que está tirando piedras de allá arriba? ¿Seré yo? ¿Yo habré hecho algo? Y el pastor, es que este hermanito, no, espérate. En la iglesia siempre hay ovejas y chivitos. Los chivitos no se los lleva a la oficina, le pasa la navajita por la garganta y hace el fricasé. Pero las ovejas del altar son para edificarlas. Siempre el altar debemos usarlo para edificar. Hoy día tenemos un problema serio y es que queremos usar estas tertulias teológicas para impresionar desde el púlpito.
La proclamación no necesita impresionar a nadie, porque la impresión máxima de la proclamación ya la hizo Cristo en la cruz del Calvario. No hay nada que supere a Cristo en la cruz. Y entonces el llamado esta mañana es: deja que el Señor ponga las cosas en orden. Deja que fluya. Lo que está pasando el Señor hoy contigo es poniendo en orden tu casa, poniendo en orden tu vida. Él va a manejar los asuntos en el orden en el que Él ya los tiene listos para atenderlos. Deja que fluya. Segundo, las cuestiones y las polémicas teológicas. Fíjate que es los asuntos últimos en la agenda. Saber si Lutero tenía razón, si Calvino, si Armenio, si aquello, si los batistas, si aquello. Eso es totalmente secundario. Eso se construyó después del milagro más grande, que es el milagro de la cruz del Calvario. Fija tus ojos en la cruz y verás que allí se venció tu salvación. Lo demás es para edificar el intelecto y crecernos y aumentar una cosa a la otra, pero puedes vivir sin eso. ¿Sabes cuánta gente en el mundo cree en el Evangelio y nunca han tocado un libro de teología? ¿Se van a perder? No se van a perder. La teología redondea, pero Cristo es el que salva. Sin Cristo no hay teología, así que agárrate del centro. Y por último, pues, cuando estés leyendo la Biblia, trata de abrazarte al texto, identifícate, mírate como ese padre, con cuánto amor amaba ese hijo. Porque cuando te identificas con los personajes, entonces puedes apreciar mejor lo que Cristo hace por ellos. Porque si lo hizo por ellos, también lo puede hacer por ti. Que el Señor te bendiga esta mañana. Magdiel Narváez, palabra viva esta mañana aquí en Ruta. Si este banquete tú vienes disfrutándolo hace unas semanas, no te quedes, ¿verdad?, con lo que Dios tiene en la alacena solamente para ti y saciarte tú. Invita a otros. La asignación que te damos en esta mañana es que un compañero de trabajo, es que un compañero de iglesia, es que un amigo, un vecino, lo invites los jueves a las 7 de la mañana a escuchar este segmento Palabra Viva. Háblale a todo el mundo, ¿verdad? No te quedes solamente con la bendición del aprendizaje para ti. Permite que otros también puedan ser saciados con la palabra, porque aquí el foco de atención es Jesús. Amén. Y es su palabra. Magdiel, agradezco siempre este tiempo que tú sacas de estar con nosotros. Espero que sea por muchos años de tu vida, ¿sabes? Yo no tengo ningún problema con eso. Yo espero que Dios nos tenga aquí precisamente para seguir haciendo ese trabajo. Así estaremos, ¿verdad? Y ha sido una bendición poder estar aquí con ustedes y ser parte de esta familia de Nueva Vida. Créeme que me bendice. Excelente. ¿Cómo la gente te puede contactar? Me pueden contactar al 787-384-7300. Ya estamos empezando a contestarle a medio mundo. Me pueden conseguir por el email, elgalileopr@gmail.com, o entrar a nuestra página a www.elgalileo.org. Sé que está siendo de bendición en el segmento porque el feedback que estoy recibiendo para la gloria del Señor ha sido de bendición. Gracias, Magdiel. Gracias a ustedes, Parón. Nosotros